Recording is on. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Que el Señor... Buenos días, pastor. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Buenos días, Claudita. Buenos días, Jolie. Buenos días, pastor. Buenos días, pastor. El Señor les continúe guardando. Amén. 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 Bendito Padre Celestial, te adoramos como estamos hoy en adoración a través de la alabanza. Señor, queremos venir delante de ti y decirte gracias, Señor, por este día, por este mes, Señor, que estamos iniciando, Señor, por este segundo trimestre del año, Señor, por estos nuevos comienzos, por nuestros nuevos aires, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices, tú nos guardas, Señor. Tú nos miras con agrado, maravilloso Dios. Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, Señor. Y venimos delante de ti, Señor, a decirte gracias por perdonar nuestra falta, Señor, por estar con nosotros, por ser tan misericordioso con cada uno de nosotros. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy la lectura bíblica fue hasta el primer libro de los Reyes, capítulo 8. Y nosotros el sábado anterior decíamos que Samuel era un solo escrito, donde estaba lo que conocemos hoy, primero libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes. Igualmente decíamos en su momento que en el primer libro de Samuel se establecieron dos instituciones en el pueblo de Israel, que fue la monarquía y el profetismo. Y decíamos también el sábado anterior que el segundo libro de Samuel era la formación de la monarquía, el establecimiento de la monarquía, la consolidación de la monarquía de Israel a través del rey David. Y también en ese segundo libro de Samuel nos encontramos que el rey David fue un hombre con muchos errores, con muchas imperfecciones, pero también nos encontramos que Dios es grande, misericordioso, para perdonar y a la vez enderezar nuestros caminos. También decíamos que el primer libro de los Reyes era la división del reino. Y decíamos también que el segundo libro de los Reyes es la caída del reino. Y esta mañana, cuando escuchábamos el primer libro de los Reyes, capítulo 8, es la oración de dedicación del templo del rey Salomón al Señor. Quiero también hoy reflexionar en este tema del primer libro de los Reyes y queremos que nosotros podamos en nuestra mente conceptualizar algo muy importante. A veces nosotros cuando leemos la palabra de Dios, leemos el profeta Isaías, el profeta Jeremías, pero vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Con el primer libro de Samuel, nosotros nos encontramos que se instituyeron dos grandes ministerios, digamos así, la monarquía y el profetismo. El profetismo de Israel se desarrolla en el marco de los reyes. Cuando nosotros estamos leyendo los profetas, tenemos que mirar con qué rey estaba ese profeta. Tenemos que ver cuál era el movimiento del rey, qué clase de rey había en Israel, qué clase de rey había en Judá, y el profeta, ¿por qué surge? ¿Por qué Dios lo coloca ahí para hablar? Entonces, por ejemplo, el profeta Elías y el profeta Eliseo fueron profetas en el reino de Israel, en el reino del norte. Y ellos profetizan hacia ellos, en el gobierno de ellos, en la administración de ellos. Segundo, podemos encontrar que en el libro de Reyes es todo el desarrollo profético también que tenemos nosotros en la palabra de Dios. Es decir, tenemos profetas que estuvieron con los reyes y tenemos profetas en el exilio de Israel
y tenemos profetas post-exílicos. Y ahí permite es cuando nosotros llamamos en la Biblia que aparecen 400 años de silencio antes de aparecer el Señor Jesucristo. Entonces, entender de qué trata el libro de Reyes es algo muy importante para poder nosotros comprender y entender el ministerio profético en Israel. Igualmente, ¿por qué la nación de Israel cae? Y nosotros no podemos perder de vista este enfoque, porque tal vez cuando leemos una parte sin complementarla con la otra, nos estamos perdiendo de algo importante que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Entonces, en el libro de los Reyes, no importa tanto lo que son los logros políticos, los logros militares, comerciales o arquitectónicos, sino cómo aplicó en su vida y gobierno el rey la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios está plasmada ¿en dónde? En la ley. Tal como el libro de Deuteronomio nos lo interpreta. Por eso el libro de Deuteronomio, el capítulo 17, dice, cualquier rey, cuando tengan un rey, usted tiene que sacar una copia de esta ley, entregársela al rey para que él medite en ella día y noche y haga conforme a ella. Ese es un mandato del Señor. ¿Para quién? Para los reyes. Y entonces entendemos nosotros que el libro de los Reyes se escribió cuando se acabó la monarquía de Israel. Es decir, esta es una... Y se escribió es para responder preguntas que se hacía en su momento la gente, se hacían los que estaban en cautiverio, se hacían los que volvieron después del cautiverio a Israel, se hicieron los que se quedaron en Babilonia, se hicieron preguntas, qué era lo que estaba pasando, se hicieron preguntas buscando respuestas, entender el pasado, para ellos poder entender el presente y para ellos también entender el futuro del pueblo del Señor, que Él había redimido de Egipto. Son preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué cayó la monarquía? ¿Por qué nosotros tuvimos que ir al cautiverio en Babilonia? ¿Dónde estaba Dios? Preguntas que la gente se hacía. Y tal vez el libro de Reyes se escribió para responder esas preguntas. ¿Quién era el responsable de la ruina? ¿Fue quién? ¿Dios? ¿Fue el pueblo? ¿Fueron los líderes políticos y religiosos de ese momento? O para ellos, la pregunta que se hacían también, ¿era el Señor tan solo un Dios nacional, incapaz de enfrentar a los dioses poderosos y, digamos, a los poderes políticos y militares, digamos, de los invasores como eran Asiria y Babilonia? Eran preguntas que la gente se hacía. Y el relato del periodo monárquico desde Salomón, porque el libro de Reyes inicia en eso, con la muerte del rey David y la instauración del rey Salomón como rey de Israel. Entonces, el relato de este periodo monárquico que empieza desde Salomón hasta la caída de Jerusalén. Es decir, vienen una cantidad de reyes, tanto de cuando se divide el reino en reino del norte y reino del sur. Primero cae ¿quién? El norte a través de Asiria, después cae el reino del sur de Judá en manos de los babilonios. Entonces, por eso es desde que inicia el reinado de Salomón hasta la caída de Jerusalén con los babilonios, es una historia que cuenta algo desde la perspectiva, y aquí quiero centrarme un momentico y tal vez la enseñanza en esta mañana, es la perspectiva teológica del libro de Reyes.
¿Por qué? Porque él es el que, la perspectiva teológica es la que me va a responder es quién o quiénes fueron los responsables de este desastre. Y entonces, para poder entender esto, el autor o los autores de los libros de los reyes basaron digamos, el mensaje desde la ley de Moisés. Y especialmente ellos tomaron en cuenta un libro que es muy importante en el Antiguo Testamento, que es el libro de Deuteronomio. Y ellos básicamente usan dos pasajes del libro de Deuteronomio para tenerlo como fondo teológico del desastre de los reyes de Israel. Y digamos, la primera parte que ellos tienen en cuenta es en el libro de Deuteronomio capítulo 5, de los versículos 6 al 21, que habla del decálogo, del pacto de Dios con el pueblo de Israel, que es la ley, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Nosotros recordamos cuando leímos el libro de Éxodo, porque nosotros tenemos que tener presente siempre en nuestra lectura bíblica la historia de Israel. Dios habla, nos hablas ahí. Y recordamos que en el libro de Éxodo, que se conoce el libro de la salvación, el camino a la salvación, Y en el Éxodo, en el desierto, Dios aparece el libro de Levítico, en el desierto está el libro de Números, en el desierto está el libro de Deuteronomio. Es decir, en el desierto, el lugar de los nuevos comienzos, Dios a través de Moisés, en el resumen, en su segundo discurso, llamémoslo así, que establece ahí en el capítulo 5 que tenemos en nuestra Biblia, es el pacto del Sinaí, la alianza o el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿en dónde? En el monte del Sinaí. Recuerda, eso está en Éxodo capítulo 19 también y capítulo 20. Recuerde que Dios le dijo, si ustedes oyen esta voz, ustedes oyen esta palabra, oyen estos mandamientos, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios y ustedes serán un reino de sacerdotes para el reino de Dios. Ese es el pacto que Dios hace. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Y aquí es donde entonces el autor del libro de los reyes empieza a decir, oye, mire, el pacto. Ese es el libro que en Deuteronomio capítulo 17 dice que hay que entregarle a quién, a los reyes de Israel, para que él pueda hacer conforme a la voluntad de Dios. Y la otra parte está en el siguiente capítulo. El siguiente capítulo del libro de Deuteronomio es el libro capítulo 6. Y del versículo 4 al 9 es el famoso mandamiento importante, el Shema judío. Oye Israel, Jehová, un solo Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y usted el resto ya se lo sabe. Y entonces el autor nos quiere decir que el éxito o fracaso de la nación depende, digamos, de la nación del pacto, de la nación de la alianza, depende de cómo ella vive los dos principios o valores de la relación del Señor con el pueblo y de este con el Señor del pacto, el Señor de la alianza. Y el Señor, ¿qué es lo que pide de Israel? ¿Qué es lo que le pide al gobierno? ¿Qué es lo que le pide? Solamente dos cosas: fidelidad a Él y justicia social. El concepto de la justicia social no es un concepto de políticos de hoy. El concepto de la justicia social es velar por el bienestar de ¿quién? Del menos favorecido. Que en este caso la Biblia lo llama ¿quién? El extranjero, las viudas, los huérfanos, los pobres. Y entonces a cada miembro de la nación y de la alianza, dice el Señor, y de manera especial al gobernante se le exige lealtad
total y absoluta a Dios. Y un compromiso que él debe tener solidario ¿con quién? Con su prójimo. Por eso dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo. ¿Vale? Ahí es donde está la clave. Lealtad a Dios, amar a Dios. Fidelidad a Dios, amar a Dios. Y a tu prójimo es ser solidario con sus hermanos. Ser solidario con aquellos que están en posiciones de vulnerabilidad y de debilidad. Ese es como el contexto donde se va a entrar a explicar, digamos, o se escribe el libro de los reyes. Tenemos que verlo desde esa perspectiva. Y tenemos que entregar una cosa que el libro nos va a mostrar, que si no hay fidelidad total al Señor, si no soy fiel a Dios, tampoco voy a practicar la justicia social. Porque si yo no tengo amor a Dios, difícilmente puedo amar a mi prójimo, porque eso no, dice primero amarás al Señor y después de que yo amo al Señor, voy a amar ¿a quién? A mi prójimo. Entonces, ese es algo que tenemos que tener como un fondo importante. Sé que mañana nosotros en nuestra lectura vamos a tener el capítulo 9, porque terminamos hoy en el capítulo 8, entonces mañana vamos a iniciar el capítulo 9. Pero yo me quiero adelantar un momentico al capítulo 9, porque es que aquí está una clave importante, importantísima, y creo que está el núcleo de todo este asunto. Acabamos nosotros de escuchar la oración que hace Salomón de dedicación al templo de Dios. Y yo quiero leer para ustedes y compartirles el capítulo 9 del primer libro de Reyes. ¿Qué le responde el Señor a Salomón? Y vamos a ver por qué sucede lo que tiene que suceder, por qué cae él, por qué se divide el reino, por qué caen los reinos, por qué son deportado el pueblo de Israel. Dice el versículo 1 del capítulo 9, cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor se le apareció por segunda vez como lo había hecho en Gabaón y le dijo, he oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David, cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Entonces mire que el Señor dice, si me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumple mis decretos y leyes. Deuteronomio capítulo 5. Esa es la condición. Versículo 6 de este 9 de Primero de Reyes. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y él le responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto
a sus antepasados los israelitas y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga este desastre. Tenaz. Esta es la clave de entender el libro de Reyes. La respuesta del Señor ¿a qué? A la oración ¿de quién? De Salomón. Si tú me obedeces, yo cumpliré mi pacto. Pero si tú me desobedeces, vas a hacer burla de otras naciones. Y nosotros entendemos que el templo fue arrasado totalmente. Entonces, hay unas cosas que nosotros tenemos que entender. Que en el libro del Éxodo el Señor hizo una alianza. Dios siempre nos va a tener en un movimiento. Dios siempre nos va a tener en un acompañamiento. Pero en ese movimiento, en ese acompañamiento, yo tengo que ser fiel al Señor, cumplir su palabra, ser fiel a Él. Y nosotros podemos estar seguros de que el Señor nos va a acompañar en este caminar. Y entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer del primer libro de los Reyes, capítulo 9, encontramos un fundamento teológico que nos permite encontrar 5 principios cuando nosotros vayamos a leer el libro de los Reyes. Y esos 5 principios son un Dios, uno solo, un Dios, una ley, vuelvo a repetir, un Dios, una ley, un lugar de culto, un pueblo y una tierra. Usted lo acabó de pronto a detectar esos 5 principios. Por favor, pastor, disculpen, ¿podría repetir un momentico? Que en el libro de los Reyes nosotros tenemos que entender teológicamente que hay 5 principios que debemos entender. 5 principios que están en esta respuesta del capítulo 9 de Dios a Salomón. 5 principios que debemos tener presentes. Un Dios, una ley, un lugar de culto, un pueblo y una tierra. Eso lo tenemos que tener claro. Y entonces, nosotros, dentro de los libros de los reyes, nos vamos a encontrar que muy pocos reyes que fueron considerados, digamos, buenos, fueron aquellos en que digamos, en sus gobiernos hubo reformas que se sustentaron en estos 5 principios. Cuando nosotros leemos, digamos, los reyes de Judá hicieron lo bueno, decía, hizo como hizo su padre David. Ezequías hizo como su padre David. Josafat hizo como su padre David. Es decir, ellos tuvieron presente que hay un Dios, repito, que hay una ley, tercero, que hay un lugar de culto, cuarto, que hay un pueblo y quinto, que hay una tierra. Pero también hubo reyes que esto no lo obedecieron. Y tristemente fueron todos los reyes del norte, que es el Israel, y la mayoría de los reyes del sur, que eran de Judá. Ellos quisieron lo que el Señor le prohibió a Salomón. Ellos se abrieron a la idolatría y al culto de dioses falsos. Desobedecieron ¿qué? La voluntad del Señor. Edificaron santuarios y lugares de culto para esos dioses. ¿Dividieron a quién? Al pueblo con sus actos de violencia e injusticia y terminaron llevando a toda la nación ¿a qué? A la ruina. Perdiendo por siglos ¿qué? La tierra. Esa tierra que el Señor le había donado antes a todos los miembros del pueblo del pacto, del pueblo de la alianza. Israel vuelve a ser reconocido como nación hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. Y tal vez nosotros hoy podemos estar avanzando en seguridad que la venida del Señor está muy cerca. Es decir, pasaron siglos
para que Israel fuera reconocido como una nación a nivel mundial. Entonces, aquí hay algo muy importante que es la tensión entre vivir de acuerdo con la voluntad del Señor y vivir de acuerdo con los valores de las otras naciones que hay a nuestro alrededor, al entorno, porque hay dos maneras de considerar la alianza, es decir, la alianza del Sinaí. Si la cumplo, Dios me va a bendecir. Si no la cumplo, nosotros ya sabemos la respuesta que hay. Es decir, esas preguntas que se hacen en el libro de Reyes. ¿Quién es el culpable? Aquí lo que entender es que los reyes de Israel abandonaron al Dios de la alianza. Y también hay otra reflexión interesante. Y el Señor le dice en el capítulo 9 que acabamos de leer a Salomón, así como yo hice el pacto con tu padre David, de que en su trono nunca va a haber, no va a haber falta, perdón, sí, en tu trono nunca va a faltar un descendiente tuyo. La mayoría de la gente se pensó, pase lo que pase, Dios cumplirá su pacto. Y no era así. Dios sí lo cumplió. Porque hay un descendiente de David que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Señor Jesucristo y está sentado frente al trono, en el trono celestial, a la diestra de nuestro Señor. Dios sí cumplió el pacto. Pero la gente se entendió tranquilo que pase lo que pase, Dios le dio una promesa a ¿quién? A David, y va a cumplir su pacto. Y a veces a nosotros nos pasa igual. Dios dio la promesa, entonces Dios me la va a cumplir. No, hay unos requisitos. Hay otra parte que tiene que cumplir. Entonces, para ir concluyendo, el error de muchos reyes y de la mayoría de la población, vuelvo a repetir, fue considerar que el pacto con David, la alianza que Dios hizo con David, eran suficientes para mantener a la nación y a su tierra como intocables, como indestructibles. Ese fue el error. Pero eso el Señor le recuerda a Salomón. Pero si tú te alejas, le da todas las consecuencias. Jerusalén cayó Samaria en el año 722 aproximadamente antes de Cristo. Y casi 200 años después, en el año 587 antes de Cristo, cayó ¿qué? Jerusalén. Desde ahí, vuelvo a repetir, desde ahí hasta el siglo XX, son más o menos 25 siglos que se reconoce a Israel como nación. Y echaron, es decir, cuando ellos en ese error echaron por tierra, José Luis, ¿me apaga el micrófono, por favor? Gracias. Echaron por tierra esa creencia. Y entonces ni la tierra, ni la nación entera, ni sus instituciones religiosas permanecieron en pie. ¿Por qué? Porque el pueblo y sus líderes se apartaron de los principios establecidos por el Señor. ¿En dónde? En el monte Sinaí, en el pacto de Dios, en el Sinaí. Y eso es lo que el pueblo como tal, el pueblo de Israel, los reyes de Israel, los gobernantes de Israel, se apartaron ¿de qué? Del pacto de que está en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio hay que leerlo desde esa perspectiva también. Y para ellos, y cuando nosotros nos encontramos con el rey Josías, que encuentra una copia de la ley en el templo, empieza a hacer una reforma tanto gubernamental como religiosa en la nación, porque la nación ya estaba apartada ¿de quién? De Dios. Estaban adorando ¿a quién? A otros dioses, a otras deidades que habían sido establecidas en su tierra. El libro de Reyes
Vuelvo a repetir, tenemos que leerlo desde esa perspectiva. Y por eso el ministerio profético aparece, interviene en los reyes y le dicen tal cosa, mire, usted está equivocado. La palabra del Señor dice, y le están recordando al rey lo que el Señor pactó con su pueblo. Bendito Padre Celestial, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey. En esta mañana queremos rogarte, maravilloso Dios, que tú nos permitas, Señor, tener en nuestro corazón tu palabra y que la podamos cumplir, no apartarnos de ella, ni a izquierda ni a derecha, que meditemos en ella, hagamos conforme a ella, Señor, y tú me das una promesa, y entonces todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú hagas, vas a tener éxito, y yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Señor, esa es la condición que tú me pides. Permíteme vivir como tú quieres que viva. Permíteme hacer tu santa voluntad, Señor, porque tu voluntad es que yo haga lo bueno, lo agradable y lo perfecto para ti. Señor, que no podamos hacer como los reyes de Israel, que se apartaron de ti, hicieron lo malo, hicieron lo que te desagrada e hicieron, Señor, lo imperfecto. Señor bendito, en esta mañana venimos delante de ti con un corazón humilde, diciéndote a ti, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir en integridad para ti. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y